Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes, esperando que se encuentren muy bien, esperando que estén cuidándose mucho, al igual que sus familias. Iniciamos pues esta semana comprendida del 3 al 7 de mayo con nuevas actividades, en este caso correspondiente al área de matemáticas. Recordemos que ya estamos trabajando en la fase 3. Esta fase pues ya corresponde a la fase final de nuestro ciclo, por lo cual pues les recomiendo que revisen su cartilla, su material de trabajo, puesto que cada una de las actividades y de los temas que estamos abordando se encuentran en ella. Para el caso de ciclo 2 vamos a trabajar lo correspondiente al área de matemáticas. No sin antes recordar el contexto general que corresponde a la presentación de la asignatura. Recordemos que en todas las fases, fase 1, fase 2 y fase 3, hemos venido trabajando con un proyecto transversal. El proyecto transversal para ciclo 2 se enmarca en lo que es la cartografía, ¿sí? La cartografía social. Entonces, esta cartografía es la que nos permite la comprensión del territorio mediante la representación gráfica o visual de una determinada región. Dicha representación incluye la implementación de escalas, dimensiones y topologías. En este sentido, pues este es un ejercicio de reconocimiento hacia el territorio o el contexto donde cada uno de ustedes habita. Ya hemos hecho este ejercicio de cartografía social, pero es importante que ustedes lo recuerden como parte importante e indispensable en la asignatura. Hablaremos también de lo que es el problema general. Para esto me voy a permitir leerlo y dice así. En el municipio de Isnos del departamento del Huila, ha iniciado con la implementación de un nuevo plan de desarrollo municipal. Se ha realizado arreglos a las instalaciones de acueducto y alcantarillado en veredas, la construcción de vías y carreteras, entre otras obras de infraestructura. La comunidad está muy preocupada porque en el proceso de construcción de una de las carreteras se ha desviado el cauce del río principal, generando inundaciones en algunos cultivos. Argemiro, campesino y líder ambiental de la región, quiere saber qué otros problemas han causado estas construcciones sobre el territorio y la comunidad, qué acciones pueden realizar para mitigar su impacto. A través de esto, entonces, empezamos también con el subproblema del área. En este caso nos dice que Argemiro, ya sabemos que es un líder ambiental, ha visto cómo diferentes sectores se han visto afectados por la falta de agua debido al desvío del cauce del río, esto por la construcción de las carreteras. Argemiro entonces busca el apoyo de su comunidad para que se unan y conformen una red de protección para los ríos. Es por esto que él está en busca de una herramienta que le permita explicar a su comunidad por medio de un mapa o un plano en donde se representa el territorio con sus respectivas medidas y de esta manera explicarle a la comunidad la magnitud de la situación por medio de una escala que pueda mostrar las afectaciones que están teniendo los ríos. Entonces recordemos cómo a través de ese ejercicio de cartografía social yo puedo empezar a identificar los diferentes problemas de mi territorio, pero no solamente quedarme en los problemas, sino también empezar a buscar esas alternativas, sea de solución o de mitigación. Vamos a empezar entonces ya con la información que trabajamos con la temática correspondiente a esta semana. Como ya les mencionaba, vamos a trabajar matemáticas, fase 3, ciclo 2. Para este ciclo, o para esta fase, perdón, vamos a trabajar lo relacionado con los números decimales. No sin antes saber que los números naturales, ojo, los números naturales son todos los números que conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿sí? Todos los números común y corriente que nosotros conocemos son los números naturales. Pero hay algunos números complementarios que son los números decimales y son los que van enseguida o que generalmente van después de una coma o van después de un punto. Entonces recordemos, los números naturales son los números que comúnmente conocemos del 1 hasta el infinito y los números decimales son los que generalmente van después de un punto, después de una coma. ¿Listo? Aquí pues hay algunos ejemplos como muy generales, miren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así sucesivamente hasta llegar al 1.9. En ese caso diríamos que el número natural es el 1, perdón, el número natural es el 1,
pero el número decimal vendría también a ser el 1. ¿Por qué? Porque ese número está después del punto. Miremos acá otro ejemplo. Aquí nos dice 0,2. En este caso, el número natural, el 0, y el número decimal vendría a ser el 2. Recordemos que son los que están después de un punto o después de una coma. Pero también nos dice que los números decimales están relacionados con las fracciones que se dividen entre 10, entre 100 y entre 1000. Los décimos, ojo, cuando hablamos de décimas o décimos, equivalen a las fracciones que se dividen entre 10. Recordemos que en la fase 2 ya habíamos trabajado un poquito lo de las fracciones, ¿cierto? Entonces decíamos que cuando un número se divide entre 10, decimos que son décimos. Cuando son entre 100 o se divide entre 100, son centésimos. Y cuando se dividen entre 1000, son milésimos, ¿sí? Entonces, décimos, centésimos y milésimos, ¿sí? Continuemos entonces. Cuando hablamos de nuestros números decimales, pues son unos números muy comúnmente usados en nuestra cotidianidad. Miremos aquí el primer ejemplo. El primer ejemplo corresponde a una cédula de ciudadanía. Si ustedes miran su cédula, ¿sí? En la estatura siempre va a haber un número natural, un punto y después de ese punto los números decimales. En este caso nos dice que esta persona mide 1,75 o 1,75. ¿Listo? Entonces miremos que esos decimales son los que están después del punto. Cuando nosotros vamos a una tienda a comprar algún producto, puede que el peso, en este caso de la carne, sea 1,3. Entonces, el 1 viene a ser el número natural y el 3 el número decimal. Miremos aquí otro ejemplo. Nos dice que este atleta Usain Bolt rompió en 2009 el récord mundial en la carrera de 100 metros. Pero ¿qué nos dice? Que el tiempo que duró recorriendo es un número decimal. ¿Por qué? Porque él nos dice que recorriendo duró 9,58. 9 el número natural, 58 el número decimal. ¿Sí? Y miremos ahora nuestro último ejemplo. Tenemos aquí la regla y tenemos el lápiz. Si nosotros miramos nuestro lápiz, nos dice que no alcanza a llegar hasta el 6, ¿cierto? Está un poquito más adelante del 5. Más o menos nos dice que este lápiz mide 5,6, de acuerdo a la regla. Entonces, ¿qué pasa? El 5 es el número entero o parte entero y la 6 es la parte decimal o el número decimal. ¿Y a estos qué los separa? Una coma. ¿Sí? Entonces, siempre que yo vea una coma o un punto que separa un número del otro, son los números decimales a la derecha y los números enteros a la izquierda o los números naturales. Leamos esta parte de aquí, nos dice. Los números decimales están formados por una parte entera, que siempre escribimos antes de la coma decimal y la parte decimal que está después de la coma. Los números decimales nos permiten expresar cantidades que están entre dos números enteros, como por ejemplo la longitud de un lápiz. Entonces recordemos siempre, los números enteros son los que están hacia la parte izquierda antes del punto o la coma, y los números decimales son los que están después de ese punto o después de esa coma. Además, vamos a trabajar lo relacionado con el perímetro y con el área. El perímetro también ya lo habíamos trabajado en la fase 2, donde decíamos que para calcular el perímetro yo únicamente sumaba todos los lados, ¿cierto? Tanto la altura como el ancho, ¿sí? Todos los lados. Y al sumar yo todos esos lados, ¿qué me daba? El perímetro. Entonces, perímetro no es un término nuevo, sino que ya lo habíamos manejado, pero es importante que lo volvamos a recordar. Ahora miraremos lo que es el área. Entonces nos dice que el área es la cantidad de superficie que cubre a una figura. Para calcular el área de una figura nos dice que podemos usar algunas fórmulas, ¿sí? Y que esta fórmula o los datos de esta fórmula nosotros los sacamos de
las figuras geométricas, sea un triángulo o sea un rectángulo. Entonces nos dice que para un triángulo, el área de un triángulo, yo lo puedo sacar con la base, a esa base le multiplico la altura y lo divido entre 2 para el triángulo. Pero para el rectángulo nos dice que el área simplemente yo multiplico la base por la altura, ¿sí? Entonces nos dice que para calcular el área de un rectángulo o de un triángulo, simplemente basta con medir o con conocer cuál es la medida de esa base y de la altura de la figura. Veamos unos ejemplos. Miremos aquí. Tenemos la base y tenemos la altura. En el caso del rectángulo, tenemos la base y tenemos la altura. Entonces, en ese caso, aplicaríamos nuestras fórmulas que están aquí, área del triángulo y área del rectángulo, para que de esta forma yo pueda calcular el valor que me está pidiendo. Pero si me pide el perímetro, recordemos que como en el ejemplo de aquí de este rectángulo, en el perímetro yo simplemente hago la suma de todos sus lados. En este caso, 5 más 8 más 5 más 8, que me da 26. En ese caso, solo es perímetro. ¿Listo? Entonces ya hemos mirado dos conceptos diferentes, lo que es perímetro y lo que es área. Pero también hemos trabajado lo que son los números naturales y los números decimales. Ahora sí, entonces remitámonos a las actividades que debemos realizar para esta semana. Entonces hay una carta y esta carta nos dice: estimado estudiante, a continuación encontrará una serie de actividades que apoyará los diferentes contenidos para desarrollar en el transcurso del ciclo. Asimismo, en los demás entornos de aprendizaje del curso podrá obtener el material de apoyo con temáticas propuestas. Entonces, vamos a ver cuáles son las actividades que se proponen. Inicialmente vamos a realizar la lectura de cómo llega la electricidad a la casa, ¿sí? Muy juiciosamente, cada uno de ustedes va a coger su cartilla de fase 3 y va a leer este pequeño texto. Si no tiene su cartilla, entonces con este material nosotros enviamos la imagen para que usted pueda realizar la lectura minuciosa. Se recomienda que sea una lectura crítica, una lectura comprensiva, léanlo despacio. Si no lo logran comprender, vuelvan nuevamente a leerlo para que haya una comprensión de lectura efectiva. ¿Listo? Una vez hayamos leído esta lectura, entonces vamos a realizar la primera actividad. Esta primera actividad, así sea de matemáticas, también corresponde a una comprensión de lectura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder entonces estas preguntas en nuestro cuaderno. La pregunta A nos dice: ¿cómo se genera la mayoría de electricidad en el mundo? ¿Qué es una hidroeléctrica? ¿Qué voltaje tiene la electricidad que se usa en casa? ¿Cuántos voltios disminuye la corriente eléctrica desde que se genera hasta que llega a la casa? Si todas las represas del mundo tuvieran la misma cantidad de agua, ¿qué operación harías para saber la cantidad de kilómetros cúbicos de agua dulce? ¿Qué cantidad deberías operar? Recordemos que estas preguntas son de comprensión de lectura y se responden con base en la pregunta, con base en la lectura, perdón, cómo llega la electricidad a tu casa. ¿Listo? Entonces, con base en esta lectura, respondemos estas preguntas. Vamos ahora a la actividad 2. La actividad 2 nos dice que completemos la siguiente tabla con la parte entera y decimal de cada uno de estos números. Recordemos que la parte entera es la que está hacia la parte izquierda, antes del punto o antes de la coma. Y la parte decimal es la que está después del punto o después de la coma. Voy a hacer entonces el primer ejemplo. Para el primer ejemplo, 0,45, la parte entera únicamente sería el número 0. Y la parte decimal corresponde al número 45. Entonces yo aquí voy a escribir el número 0 y aquí voy a escribir el número 45. Y así sucesivamente con cada uno de estos números. Voy a escribir la parte entera y voy a escribir la parte decimal. ¿Listo? Esa es la segunda actividad. Vamos ahora a la tercera y cuarta actividad. No sin antes mirar este ejemplo que tenemos en la parte superior. Nos dice: la posición de una cifra en un número decimal
nos permite saber cuántos décimos, centésimos o milésimos tiene dicho número. Observemos el siguiente ejemplo. Utilicemos la tabla de posiciones y analicemos el número 34,71. Ubiquemos las cifras del número respetando el espacio en la coma decimal. ¿Qué les sugiero? Que para los ejercicios tanto de la tarea 3 como la tarea 4, empecemos a realizar esta tablita de posiciones, donde utilizamos centenas, que se representan con la letra C, decenas con la letra D, unidades con la letra U, va la coma o el punto, después de esa coma o punto van los décimos, los centésimos y los milésimos. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que analicemos el número 34,71. Entonces yo voy a ubicar inicialmente la coma y después ubico las unidades que corresponden a 4 y las décimas que corresponden al número 3. Y los décimos, aquí pues ya yo ubico el número 71. De esta manera, en esta tablita yo puedo analizar de manera detallada cada una de las unidades de medida. ¿Listo? En este caso yo podría decir que 34,71 tiene 3 decenas, 4 unidades, 7 décimos y un centésimo. Veamos ahora otro ejemplo. Aquí tengo el número, aquí tengo entonces un nuevo número, 1847,015. Ubiquemos el número en la tabla de posiciones. No olvidemos respetar el espacio de la coma. ¿Listo? Siempre va este espacio de la coma. En este caso, entonces, miren que este número es mucho más amplio. Pero yo puedo decir que este número tiene una unidad de 1000, tiene 8 centenas, 4 decenas, 7 unidades. Y después de la coma tiene 0 décimos, 1 centésimo y 5 milésimos. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que empecemos a usar esta tablita para el desarrollo de nuestras actividades. Nos dice en la tarea 3, completa la siguiente afirmación con el número correcto. El dígito que representa las unidades de 1000 en el número 7879,45 es, entonces en ese caso vamos a usar nuestra tablita, vamos a empezar a ubicar cada uno de nuestros números según corresponda y vamos a colocar aquí el número o las unidades del número que representa las unidades de 1000, que es lo que nos está pidiendo el enunciado. Y así con cada uno de estos, ¿sí? Profe, que me queda muy difícil, yo no sé cómo, guiémonos con esta tablita. Con esta tablita de posiciones nosotros vamos a poder identificar los aspectos que nos pide la tarea 3. Y para la tarea 4 me dicen, escribe el número según las indicaciones que se dan en cada caso. Guíate con estos ejemplos. Entonces nos dice 5 unidades, 6 décimos, 1 milésima y 2 centenas. ¿Qué debo hacer? Debo ubicar cuál es el número que me resulta de toda esta combinación de unidades, de décimas, de milésimas y de decenas, ¿sí? Entonces aquí vuelvo nuevamente a utilizar mi tablita para yo saber cuál es el número final que me va a resultar en cada uno de estos enunciados. Entonces recordemos que para la tarea 3 y para la tarea 4 nos vamos a apoyar en la tabla de posiciones para que de esa forma podamos desarrollar de manera más fácil lo que nos pide cada uno de los enunciados. ¿Listo? Igual también aquí vamos a hacerlo con la tabla 5, ¿sí? Esta es la tarea 5, la última tarea. Entonces, ¿qué nos dicen? Miren que aquí tenemos la tabla de posiciones. Este es un ejemplo. En esta tabla de posiciones está ubicado el número 2147, 2347, 2345, 2,34 y 2,31. Están organizados de mayor a menor, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Nos dice, escribe los siguientes números en la tabla de posiciones y después ordénalos de mayor a menor en la tabla que aparece en la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta tablita, ustedes van a ubicar todos estos números. Recordemos que siempre debemos respetar la coma, ¿sí? Lo vamos a ubicar en esta tablita. 4502, 4477, 4507.
¿vale? Cuando ya hayamos ubicado todos estos números en esta primer tabla de la izquierda, en esta tablita de la derecha los van a organizar de mayor a menor. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una tabla de posiciones, desde el número mayor hasta el número menor. No olvidemos que siempre debemos respetar la coma y a partir de esa coma yo ubicar todos los números que corresponden a este ejemplo, ¿sí? Entonces miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números que yo debo ubicar en esta tabla y procedo a ubicarlos de mayor a menor. Entonces, estas son las actividades que corresponden a esta semana desde el área de matemáticas. Si surgen dudas o inquietudes, recuerden que este video lo pueden volver a reproducir o de lo contrario, preguntarle a cada uno de esos tutores, puesto que estamos prestos a responder las inquietudes y poderles colaborar en lo que más podamos. Espero que la explicación haya sido clara, espero que puedan desarrollar estas actividades a cabalidad y obviamente recuerden que siempre tienen el apoyo de nosotros los tutores. Entonces, un fuerte abrazo para todos y muchos éxitos en sus actividades.